Muy buenos días para todos, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, de alguna forma con algún videíto por ahí hemos estado saludándoles y por supuesto les deseamos que estas Navidades y esta Nochebuena hayan sido para ustedes un día de festejo en el Señor. Por ahí el hermano Juan me envió un videíto donde realmente se hablaba de la importancia de reconocer a Jesucristo en la noche en la que por una disposición de alguien se celebra el nacimiento de Jesús, cuando nosotros sabemos en plena certeza que lo importante es que Jesús haya nacido en nuestros corazones y que viva en nuestros corazones. Mi saludo grande, mi abrazo fraternal, los quiero mucho y les deseo lo mejor para lo que queda de este año y para el comienzo del que viene. Como siempre nos llama a grabar este video la palabra de Dios. La palabra del Señor que realmente nos unifica, nos fortalece, nos da fuerza para seguir cuando ya parece que no hay ninguna, y nos advierte, nos ayuda, nos enseña. Dice que fue hecha para que nosotros tomemos conocimiento de la voluntad del Padre. Hoy quiero compartir en Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos. Allí, a partir del verso 12 podríamos comenzar, porque estamos hablando de la palabra y qué bueno que ella misma diga. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algunas veces ustedes habrán recibido enseñanza, exhortación, tal vez cuando fueron chicos retos, y tal vez cuando son grandes todavía. Algún jefe, alguien lo ha tratado de una manera en la cual usted ha sentido que esa palabra, esa enseñanza, todo eso que le han dicho, penetró en su vida. Algunas veces fue mal dicho y por lo tanto ha sido doloroso y quedó quizás como una espina clavada por mucho tiempo. Y otras veces el consejo ha sido tan exacto que usted ha tomado en cuenta seguirlo, porque ciertamente entendía que aquel que se lo decía lo hacía en busca del bienestar. Nada, absolutamente nada, es más perfecto para aconsejarnos, enseñarnos, llamarnos la atención, hacernos entrar en razón que la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque penetra hasta el alma. Y usted y yo esto lo sabemos. Cuando estamos en un momento difícil, la palabra es la que nos consuela y nos fortalece. Y cuando estamos en un momento incómodo porque nos equivocamos o erramos, es la misma palabra, ni más ni menos que la palabra, la que nos exhorta, la que nos trata de hacer reaccionar, la que tiene todo el poder, porque es viva y eficaz para llegar hasta nuestra alma. Y ahora quiero seguir un poquito más. Dice el verso 14, por lo tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, y esta es la palabra de hoy, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar dos cosas que en esta mañana nos van a ayudar a hacer que nos sintamos que no todo está perdido y que ninguna cosa de aquellas que necesitamos nos faltará. Dice, acercaos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dos palabras ahí, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una historia que estuve leyendo por ahí. Ustedes saben que
siempre digo desayúnese con la palabra, con un devocional, con un comentario. Y con respecto a esta palabra, alguien dijo, tendría unos 6, 7 años cuando un equipo profesional de fútbol llegó a mi ciudad. Los jugadores famosos de aquella época caminaban por las calles céntricas. Todos los niños se acercaban a pedir autógrafo. Las máquinas fotográficas, que no eran tan comunes como hoy estamos llenos de celulares, sacamos fotos, y el fotógrafo de la ciudad estaba haciéndose una fiesta particular. Yo, dice, curioso como cualquier niño, caminaba al lado de la multitud, pero tímido como siempre no me atreví a acercarme a los jugadores tan famosos, a los que conocía solo por la radio y los periódicos. De repente un jugador moreno, bajito, llamado Vides Mosquera, me llamó. Yo miré a todos lados, no podría llamarme a mí, él no me conocía, y yo era apenas un niño en medio de la multitud, pero era verdad, me estaba llamando a mí. Jamás me olvidé de él, y siempre acompañé su trayectoria, aunque jamás jugó en el equipo de mi preferencia. Distancias aparte, hoy pienso en el trono de Dios, el Rey del universo. ¿Cómo acercarnos al Señor si no somos más que pobres pecadores? No lo merecemos, no somos dignos. Todos estamos destituidos de su gloria y condenados a la muerte eterna. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. No, de hecho no tenemos ningún derecho. Pero el versículo que hemos compartido hoy dice que podemos ir confiadamente a Él. ¿Por qué? Por 2 motivos: su misericordia y su gracia. Por la misericordia, y esto quiero que si ustedes pueden lo anoten, lo escriban. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Y por su gracia, Él nos da lo que no merecemos, que es la vida. Alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿dónde? Como dice, junto al trono del Señor. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Cómo necesitamos de ese auxilio y de ese socorro? Hay momentos en la vida que nos sentimos tan lejos de Dios, como si Él nos hubiera abandonado. Lo necesitamos tanto, nos sentimos a veces tan distantes y pensamos, ¿qué es la vida? Está todo perdido. Y en esos momentos nos podemos acordar de esta promesa. No tenemos por qué temer. Podemos confiar en el amor maravilloso de Dios, a pesar de nuestros deslices o de nuestras incoherencias, porque el Señor nos ama. El Señor Jesús pagó un precio por nuestras rebeldías. Por eso hoy podemos salir sin temor, siguiendo el consejo bíblico. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Al igual que este hombre de la historia de bastante tiempo atrás, cuando todavía ni la televisión nos podría mostrar demasiado, estos tiempos a veces nos sentimos indignos, sentimos como que no valemos nada para nadie, que quienes están cerca a veces están por conveniencia, que quienes están lejos parecen olvidarnos y que quienes necesitamos parecen no poder ayudarnos. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de hoy? Recibir una exhortación a retener la confianza en el Hijo de Dios. Tal vez usted en la vida ha confiado en muchos. Algunos le han respondido conforme a su inquietud, pero igual no ha alcanzado para ayudarlo en su totalidad. Otros muchos le fallaron y por lo tanto usted muchas veces sintió ya el hecho de que hay una especie de soledad en los momentos de dificultad. Jesucristo, como gran sumo sacerdote de nuestra profesión, nos alcanza con su misericordia y nos hace que encontremos en Él la gracia y el oportuno socorro. Por eso dice este versículo 4:16, el central para esta prédica: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y una vez más, y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor de Hebreo, antes de esto, nos dice que el Señor Jesús es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón, y al mismo tiempo nos ha dado 3 exhortaciones de no descuidar la palabra de Dios, no endurecernos contra esa palabra y tener temor a Dios y a su palabra. Y ahora en estos versículos nos habla de una cuarta advertencia: acercaos a Dios confiadamente. Lo que estoy hablando es un resumen de todo lo que vos lees allí en Hebreos capítulo 4, en donde habla de que el Señor es superior a todo. Y ahora, después de exhortarnos a confiar en su palabra, a ser temerosos, también nos dice: acérquense. La función de Cristo como sumo sacerdote, entre tantas funciones que el Señor cumple, como Salvador, como Señor, como Cordero, que fue entregado por nuestros pecados y rebeliones, como quien nos redimió, ahora nos habla de Él como sacerdote, el fiel y sumo sacerdote de Dios. En Hebreos, en el capítulo 2 y también en el capítulo 18, nos habla de que deberíamos ser todos semejantes a sus hermanos. El Señor vino, y no vino como una luz que apareció por ahí. Él vino en persona, nació, que es lo que celebramos en estos últimos días, vino como un enviado, pero Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrernos a aquellos que somos tentados, porque Él también padeció y pasó por todo esto. Él fue enviado como sumo sacerdote. Por tanto, nosotros podemos participar del llamamiento celestial, considerando de que aquellos que han aceptado a Cristo también han recibido todo el desarrollo de su ministerio terrenal y celestial. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, que entró a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, estemos firmes, aferrémonos a nuestra profesión, la fe que confesamos, la fe que creemos. El Señor nos manda a retener y a afirmar aquellas cosas que nos ha encomendado. Por tanto, podemos enlazar los versículos y decir que debido a la palabra de Dios, que como dijimos al principio es viva y eficaz, que es como una espada filosa que abre descubriendo los pensamientos y las intenciones de los hombres pecadores como usted, como yo, y que quedamos expuestos frente al juicio de Dios, debemos saber que hay un plan de Dios para quitar el pecado del hombre por medio del Evangelio de la salvación de Jesucristo. En muchas ocasiones hoy se está tergiversando tanto que todo está bien, todo vale. Cada uno puede hacer lo que quiere. Sin embargo, un día habrá un juicio final y en ese gran juicio vamos a tener que dar cuentas. Y la única forma que podamos llegar allí como inocentes o como libres para entrar al cielo va a ser a través del sumo sacerdote. Dice gran, mega, un grande, un enorme, un abundante. Ese adjetivo calificativo que se le pone que el autor de Hebreos, que no tenemos definido bien quién es, coloca a Jesús por encima de cualquier sumo sacerdote. El sacerdote era el primero y principal, o sea, el sumo sacerdote era el primero y principal entre todos los sacerdotes. Era quien coordinaba las ofrendas diarias, los sacrificios especiales en los días de fiesta, primero del tabernáculo, recuerdan, en el desierto, después en el templo de Jerusalén, donde los descendientes, varones de Aarón, que fueron los escogidos para ser sacerdotes, podían llegar a ser sumos sacerdotes. La ofrenda del día de la expiación era la función más destacada del sumo sacerdote y de hecho era el único que podía llevar
las ofrendas de expiación, de reconciliación. Él entraba una vez al año al lugar santísimo y entonces presentaba allí la sangre de un animal inocente y primero sus propios pecados y después lo de todo el pueblo. Aceptando Dios la ofrenda, ese pueblo sentía que sus pecados habían sido removidos y quedaba reconciliado con Dios, y eso podía suceder una vez al año. Muy bien, los sacerdotes tenían que pedir aún por sus propios pecados, y la sangre inocente derramada con sinceridad, con un corazón arrepentido de aquel animal, hacía que Dios pudiera contemplar a su pueblo, viéndolos limpios. Esto solo podía pasar una vez al año. El sacerdote traspasaba los lugares que tenía el tabernáculo, el patio, el lugar santo, y llegaba al lugar santísimo una vez al año y allí presentaba aquellas cosas. Eran sacerdotes humanos y que en ese día podrían llegar a entrar a un lugar donde estaba el arca del propiciatorio y que representaba el trono de Dios. El lugar santísimo era el lugar donde Dios podía hablar a su pueblo y donde Dios recibía la ofrenda especial por el perdón de sus pecados. Y la palabra del Señor dice que porque no entró Cristo a un santuario hecho de manos, como el del tabernáculo o el del templo, sino como que traspasó los cielos, llegó hasta el tercer cielo para llevar delante del Padre esa sangre inocente, ese sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos amados? Que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús significa Dios salva, nos recuerda la humanidad y la deidad, porque Jesús al mismo tiempo era Dios y era hombre. Así como el arca y el propiciatorio que estaba dentro del lugar santísimo estaban hechos de madera, o sea, de humildad, pero las cubetas en donde se derramaba la sangre eran de oro. Así también Cristo juntaba la humanidad y la deidad, siendo Jesús 100% Dios y 100% hombre. Nos habla aquí de la palabra profesión, que significa confesión, juntos, palabra o conocimiento, participar de una misma palabra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Como gran representante de Dios, ante Dios, Jesús traspasó los cielos para marcarnos un camino a la salvación, porque dice que no hay más que un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, hagamos lo que dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Jesús llegó hasta el final totalmente fiel a su papá para poder lograr este lugar de sumo sacerdote. En estos días, en lo que estoy trabajando de remisero, llevaba un matrimonio súper católico, por lo menos para afuera. Ellos tienen la llave de la Iglesia Católica del pueblo, no fallan a ninguna misa, ni tampoco fallan a los días de la Virgen y todos los acontecimientos católicos. Y hubo un momento en el cual pude explicarles bien claramente, un viaje de 15 kilómetros predicando la palabra de Dios y haciéndole comprender que no hay otro mediador, que no existe otro sumo sacerdote, que nadie puede perdonar nuestros pecados sino solamente Jesús, y que es necesario usar el camino, el único camino que nos dejó Dios para llegar al Padre, que es Jesucristo. Por cualquier otro lado que vayan a Dios, será una forma equivocada. Dios tiene misericordia, Dios a veces ve que todavía no hemos sido abiertos en nuestros corazones, pero pedir en el nombre de otros, buscar un camino en nombre de otros, es perder el tiempo. Y en este caso, una vez más, la Biblia nos enseña que Él es nuestro sumo sacerdote, que no puede ser incapaz de poder comprendernos,
de poder entendernos, de poder saber cuáles son nuestras debilidades y lo difícil que es a veces poder obedecer a Dios. No es alguien que no puede entender por qué y cuál y qué razón tenemos a veces para poder tener alguna duda, algún sentimiento de dolor, de tristeza, algún pensamiento injusto en nuestras vidas. Él, siendo semejante a nosotros, pero sin pecado, fue tentado en todo. Por eso Él sabe lo que se sufre cuando una persona se equivoca. Él sabe cuánta dificultad tenemos a veces para ser obedientes. Y todo eso que nos lleva a compadecer. La palabra compadecer significa padecer junto con, es decir, que Jesús sufre, soporta y padece junto con nosotros nuestras debilidades. Él sabe lo difícil que se nos hace a veces poder hacer lo que Dios nos manda. Yo sé que usted que está ahí me entiende. ¿Cuántas veces le cuesta tanto poder obedecer a Dios? ¿Cuántas veces frente a la injusticia usted no puede más y tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural como para no actuar? ¿Cuántas veces frente a las necesidades y a la desesperación de la falta de una respuesta rápida, usted entra en la tentación de querer actuar por su propio medio? ¿Cuántas veces cuando la enfermedad no nos abandona rápidamente, o cuando el dinero no alcanza, o cuando la familia tiene esos líos que usted ya no sabe para dónde salir, usted tiene esa tentación, esa debilidad de querer imponerse de alguna manera? Bueno, Jesús también fue tentado, Recuerden que se burlaban de Él, recuerden que lo echaron, lo querían matar, lo perseguían. Así que, ¿qué le vamos a decir al Señor de lo que sentimos frente a las situaciones adversas, si ella pasó por todas ellas? Fue tentado según nuestra semejanza, o sea, como hombres. Jesús pudo haber tenido mal pensamiento y Jesús pudo haber actuado en una actitud desleal. Sin embargo, Él hasta el final fue fiel al Padre y entonces se convierte en ese fiel y misericordioso sacerdote que cuando Dios se refiere a Él para explicar los pecados del mundo, dice que socorre a los descendientes de Adán, o sea, de Abraham, como usted y como yo. ¿Qué le podemos ir a decir al Señor que Él no sepa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la desesperación no debemos apartarnos del Señor. Nosotros estamos lejos, a 1000 y pico de kilómetros. Sin embargo, acá también está el Señor. Y podríamos subir a lo más alto de los cerros que a veces vemos y contemplamos y decimos, ¿cómo se puede llegar hasta allá arriba? Y allá estará el Señor. Y acá hay lugares que son como cuevas, que casi son impenetrables, hay que ir con una lucecita en la cabeza, en donde las vetas de oro aparecen en las profundidades de la montaña, donde también hay un agua cristalina extraordinaria. Allí en esa profundidad y en esa oscuridad también está Dios. Ahora, hay quienes caminan muchos kilómetros haciendo procesiones, buscando de llegar más cerca. Algunos están queriendo de alguna forma conocer más de los cielos y entonces plantan estaciones espaciales a donde mucha gente con dinero pronto podrá viajar como si fuera que toma un remis. El Señor nos dice, acerquémonos o acérquense. La invitación es acercarse, que tiene una implicación de que no estamos cerca, porque si no el Señor no nos diría acércate. A usted alguien a quien está abrazando o con quien está cara a cara no le va a decir acércate, porque ya está cerca. Lo que quiere decir que de alguna manera Dios conoce cuando estamos lejos, conoce cuando la aflicción y la prueba nos están sometiendo a un estado espiritual doloroso y triste. Él conoce lo que te está pasando, hermano, amigo. Él conoce lo que te está pasando. Él sabe lo que estás sufriendo por una causa o por otra. Él sabe cuáles son tus anhelos
¿Y cuáles son tus deseos? Entonces, ¿para qué ir y contárselo a otro? Contar nuestras miserias y nuestros sufrimientos, porque lo vemos, porque nos acercamos, porque nos puede oír. ¿Por qué no acercarnos entonces al Señor con la misma familiaridad que un niño pequeño se acerca a su papá? Que no le importa lo que el padre está haciendo, o si viene cansado de trabajar, o pasó un buen día o un mal día. El pequeño solo quiere estar cerca de su papá. Y pasa, A veces Ezequiel llega agotado porque son muchas horas y el nene está con todas las energías. Y ella quiere preguntarle y quiere hacer esto y aquello. Y el papá siempre saca fuerzas de donde no tiene para complacer a ese nene. A veces inclusive sus caprichos, aunque no esté bien. El trono de la gracia es como era el trono de los reyes, o es el trono de los reyes, que se usaba para que ellos ejercieran una especie de juicio sobre los asuntos del país. Ellos ejercían justicia, dictaminaban leyes, como hoy lo hacen también nuestros gobernantes. Algunos eran para vida y otros eran para muerte. Algunos salía con un saldo positivo de ese juicio y otros condenados. El ejemplo es que todos éramos delante del trono de Jesús, un trono de gracia, no un trono de juicio, los que nos sentíamos condenados, los que nos sentíamos sin poder pagar por nuestros pecados, nos acercamos al trono, como dice ahí la palabra, al trono de la gracia, no al trono del juicio. Jesús no vino para condenarte. Jesús no vino a hacerte sufrir por lo que hiciste. Él no te dice vas a pagar por lo que hiciste. Saben que en estos días estamos pasando un momento muy difícil que nos hace a veces pensar en nuestro retorno un poco complicado, por alguien que ayudamos mucho, por alguien que estuvimos siempre cerca, por alguien a quien le dimos techo y comida, pero que hoy, en una situación complicada, quizás con razón con respecto a otras personas, nos ha demandado. He perdido en estos días a causa de esto la mitad de mi sueldo, de mi pobre jubilación, pero el juez ha dictaminado que como abuelo tengo que darle de comer a los nietos. No se piensa en esta ley que los abuelos también tienen que comer. Se piensa en que alguien debe pagar. Así que hemos estado acá con mucho dolor, mucho sufrimiento, con Moni, con mucho llanto, porque hemos visto con qué facilidad abogados y personas pueden hasta inventar cosas, pueden escribir lo que quieren en un Facebook y destruir. Bueno, nosotros de alguna manera, con malas intenciones o no, a veces también cometemos injusticias. Cuando nos pasa esto sentimos un estado de depresión, de tristeza, de dolor, porque decimos, ¿cómo es posible? Saben que toda la humanidad ha cometido injusticias. Algunas horrorosas, otros un poco menos, pero todos, dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ninguno teníamos derecho a presentarnos delante del trono de la gracia del Señor Jesús si antes no nos arrepentíamos y le aceptábamos con nuestro Salvador. Cuando llegamos a Él, sentíamos que éramos pecadores, que éramos malas personas y dijimos, bueno, Dios me tiene que castigar por esto. Seguramente Dios va a tomar su vara y nos va a golpear. Pero alcanzamos misericordia, llegamos a este trono y no solamente que Él nos perdonó la pena, la condena por nuestros actos, sino que hallamos gracia. No solamente recibimos misericordia, sino que hallamos gracia, es decir, el favor de Dios inmerecido
que nunca pudiéramos alcanzar por nuestros propios méritos. El oportuno socorro, la mano justa extendida hacia nosotros. Cuando más necesitamos esa misericordia y esa gracia que viene del trono de la gloria, el Señor se presenta y nos da esa ayuda importante y oportuna para que nuestra alma se sacie. Conclusión. Siendo Jesucristo nuestro fiel y misericordioso representante ante Dios, nuestro abogado, podemos estar seguros y confiados y acercarnos a la fuente de misericordia y gracia por la oportuna ayuda que Él nos da en nuestras debilidades. Ese lugar es el trono de su gracia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, como dice la palabra, que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. ¿Cómo estás de Dios? ¿Cerca? ¿Lejos? ¿Sentís el peso de la culpa? ¿Sentís que todo se te demorona encima porque te equivocaste? ¿O aceptás acercarte al trono con confianza, sabiendo que alguien ya pagó por tus errores, por tus culpas, por mis errores y por mis culpas, y que cuando llegue la hora del veredicto, el Padre nos declarará inocente por haber confiado en nuestro sumo sacerdote? Los judíos confiaban en que el sumo sacerdote una vez al año se presentaría delante del arca del pacto, la presencia del Señor, y daría primero por sus pecados y después por los de todo el pueblo una sangre inocente derramada sobre aquel arca, lo cual haría que Dios aceptara esa ofrenda y le diera una especie de amnistía, le estirara un poco más todavía su misericordia, antes de hacer juicio sobre muchos que después por su tosudez terminaron mal. Estamos terminando el año, le decía al principio, y haciendo una evaluación, y tal vez muchos podamos sentir el peso de habernos equivocado en algunas cosas, algunas que nos perjudicaron personalmente y otras que inclusive perjudicaron a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Retener nuestra profesión, o sea, seguir creyendo que a pesar de nuestros errores y equivocaciones, que a pesar de nuestras torpezas, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, igual que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Jesucristo tuvo que presentarse delante de todas esas tentaciones, mantenerse limpio, inocente, para después presentarse delante del Padre como el que pagó, el que redimió por nuestras faltas. No trates de convencer a Dios, no trates de coimear a Dios. Acércate, acerquémonos. Cuando estamos cerca podemos hablar bajito y le podemos decir: papá, perdóname, me merezco el castigo por lo que hice, merezco padecer por lo que hice, pero yo reconozco que tu Hijo me ama tanto y que por su gracia y misericordia acepta mi arrepentimiento y me vuelve el gozo de la salvación. Créame, podríamos llegar a fin de año totalmente destruidos si solo recordamos nuestros errores. Pero podemos llegar a fin de año bendecidos si recordamos que, aún habiéndonos equivocado, si nos acercamos al trono, como hacía el sacerdote, y pedimos perdón por nuestros pecados y nuestros errores, como el sacerdote hacía por sí mismo y por el pueblo, y derramamos nuestra alma como se derramaba esa sangre inocente, el trono de la gracia
que hubiera sido el trono del juicio y de la condenación, se transforman en una puerta abierta hacia el Padre, que nos reconocerá como inocentes a través del sacrificio de su Hijo. No nos apartemos de su gracia bendita. No dejemos la fe, no dudemos, sigamos adelante. Tal vez algunas cosas te han hecho pensar a veces en tirar todo por la borda, o tirar la toalla, o colgar los guantes. Pero aparece esta palabra y te dice, acércate. Tal vez todo eso lo pensaste porque estás lejos. Acércate que yo te comprendo, porque ya padecí por vos. Quiero orar con ustedes, porque cuando reciban la próxima prédica ya habrá terminado este año. Quiero orar por los días que quedan. También pido oración por nosotros. Pido que realmente nos expongan delante del Señor con fervor. Creo que hemos orado mucho por ustedes, muchas veces y en muchas ocasiones. Y porque sé que han orado por nosotros y están orando, le pido que juntemos nuestras oraciones pidiéndole al Señor que el final de este año nos encuentre cerca, buscando el oportuno socorro y disfrutando de su gracia y su misericordia. Y arranquemos el año sin el peso de la culpa, del error, de la tristeza y del dolor. Amadísimo Padre, te doy muchas gracias por tu amor y misericordia. Te doy gracias por la paz que inunda nuestros corazones cuando tu palabra nos dice que nada está perdido si estamos cerca. Porque cerca se puede dar un abrazo, porque cerca se puede susurrar, porque cerca nuestras miradas pueden cruzarse y sentir la paz que inunda nuestros corazones a través de la mirada gloriosa de nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a no apartarnos a pesar de las pruebas y las luchas, sino a aferrarnos a ti. Donde quiera que tú nos lleve o nos encuentres, siempre que sea estando cerca. Te pido, Padre, por cada hermano y hermana que está allí, terminando este año, que pasó por pruebas y por luchas, que tal vez está pasando por pruebas y por luchas, que está padeciendo, sufriendo. Señor, que no tomen nunca una decisión que no sea la de acercarse al trono de la gracia. No estamos frente a un trono de juicio, no estamos frente a un trono de condenación. La sociedad nos puede condenar, la familia nos puede condenar, los amigos nos pueden condenar, pero tú no. Tú nos alcanzas con tu gracia y con tu misericordia. Si nosotros podemos ser genuinos en nuestro arrepentimiento y nos acercamos al trono de la gracia, recibiremos el oportuno socorro. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a su familia, Padre, a los hijos que han sido siempre capaces de mantener felices a su papá y a aquellos que le han dado dolor de cabeza casi siempre. Así como nosotros nos podemos acercar delante de tu trono y nos alcanza tu gracia, así cada uno de nosotros podamos comprender los errores de aquellos que nos perjudican, los que golpean contra nuestro testimonio, los que nos hacen daño. Señor, danos de tu gracia y danos de tu misericordia para poder perdonar a aquellos que nos están sometiendo a dolores, a tristeza, a llanto, a sufrimiento. Perdónalos, Señor, como nos perdonás a nosotros nuestros errores y nuestras faltas. Ayúdanos a ser comprensivos y misericordiosos, sabiendo que todos estamos expuestos a cometer faltas que no solo nos perjudiquen, sino perjudiquen a otros. Y ayúdanos también a ayudarlos a ellos a acercarse al trono de la gracia, porque creo que cargan con culpas, cargan con dolor, y a veces la forma en la que se descargan es castigando a aquellos que más le quieren ayudar. Señor, te pido el final de año en paz, con gozo, con alegría, aunque más no sea una alegría por una cosa pequeña, porque la alegría más grande es saber que estamos terminando este año en tus brazos, cerca tuyo, confiando en nuestro sumo sacerdote,
porque sabemos que nos puede alcanzar su gracia y su misericordia. Bendice a tu pueblo, Padre. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes ahora y siempre. Dios me los super bendiga. Será hasta el año que viene.